a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en otro ciclo de Conociendo a nuestros terapeutas. Soy la doctora Silvia García, cofundadora de Servital, la plataforma que te permite ponerte en contacto con terapeutas holísticos de todo el país. Podés interactuar, entrar, conocer sus perfiles, dejar tus preguntas, sacar turnos, también en nuestra página leer sus artículos en los blogs, bajarte un regalito, participar en un montón de actividades gratuitas, todo pensado para ustedes, nuestros usuarios. Hoy les traemos un tema novedosísimo. Se llama TOP, un sistema innovador. Y vamos a hablar con Graciela Nasle, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia. Además, representante de TOP en Córdoba, única sede habilitada en Córdoba Capital. Graciela, bienvenida. Un gusto enorme que estés con nosotros. Hola Silvia, buenas tardes a todos. Un gusto estar contigo y la página de Servital, donde estamos todos los terapeutas que hacemos terapias holísticas y nuevas y novedosas, ¿sí? Gracias por invitarme a charlar. Tal cual, gracias que te has tomado este tiempito. Contanos, háblanos de TOP, que ya sé que tanto te gusta. Sí, entre tantas cosas, bueno, yo estoy a cargo hace muchos años ya de TOP, la terapia organizativa biomolecular. Método basado en aparatología médica que actúa a nivel celular, con una frecuencia extremadamente baja que va a lograr un efecto terapéutico de disminuir la sintomatología de diversas enfermedades y lograr interferir en el avance de las mismas. Vamos a tomar dos palabras interesantes en esta definición, Silvia, para entender cómo trabaja el método. Las dos palabras principales serían actúa a nivel celular y la otra es con una frecuencia extremadamente baja, ¿sí? Entendiendo de que nuestro organismo está compuesto por 37 billones de células que se agrupan en, 37 billones de células, que se agrupan en aparatos y sistemas. Sabemos que la célula es el principal organismo que forma nuestro cuerpo, ¿verdad? Organizado en diferentes aparatos y sistemas, como dije. El sistema inmune, el sistema nervioso y el sistema endocrino, el eje neuroendocrino que se conoce. Entendiendo esto, ¿sí? Partiendo de la base de entender cómo trabaja la célula, para después explicar cómo trabaja TOP en su frecuencia, en el núcleo de la célula tenemos almacenado nuestra información genética, ¿sí? Núcleo, nucleolo. Y la membrana que recubre la célula es la que se interconecta con las demás células, se produce el intercambio celular. Ahora viene la explicación de cómo trabaja esta frecuencia en un nivel extremadamente bajo. Acá ahora paso a explicar cómo esta frecuencia que solamente trabaja a nivel celular, esto es, no está dentro de los espectros de los campos electromagnéticos que sean térmicos, es decir, es no térmica y no ionizante. ¿Qué quiere decir esto? Que no afecta ningún tejido, ¿sí? Solo actúa a nivel celular. Por ejemplo, te doy un ejemplo, un paciente que tiene prótesis colocadas o stent no le afecta para nada, solo actúa esta baja frecuencia en tejido vivo, ¿sí? A nivel celular. No así ingresan los pacientes que no pueden ingresar al tratamiento nuestro, el paciente que tiene marcapaso colocado o desfibrilador, ni tampoco la mujer embarazada, porque ¿sí? Interferiría en el marcapaso, en la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Sí. Entonces, entendiendo esto, durante la sesión de TOP hay una emisión simultánea de 3 tipos de biofrecuencia, ¿sí?
que van a trabajar en una frecuencia en Hz, es sonora, de 0,5 a 5000 Hz, durante un tiempo estipulado, ¿sí? Eso va a reordenar esa función perdida, que es lo que provoca la enfermedad. Te doy un ejemplo. En el año 2011, estudios científicos determinaron que la célula de un paciente con artritis reumatoidea tenía una frecuencia determinada, ¿sí? Se la comparó con la frecuencia de un paciente que no tenía ninguna patología, una persona sana. Y allí se vio que esa célula con un paciente con una patología crónica, artritis reumatoidea, que es un autoinmune, ¿sí? Que es cuando la célula no reconoce su función y hay procesos inflamatorios que alteran las articulaciones. Entonces, los estudios determinaron que la célula tenía una frecuencia alterada, fíjate vos, digo para que entendamos cómo funciona nuestro organismo. Durante la sesión del método, hay un barrido o escaneo secuencial de estos 3 tipos de frecuencias, de biofrecuencias que trabajan en ese rango, ¿sí? De 0,5 a 5000 Hz. Lo que hacen es reordenar la función, por lo que se produce una interacción entre el campo endógeno del paciente, su propio campo electromagnético, ¿sí? A nivel celular, y el campo exógeno del equipo médico TOP. Lo que da como resultado un reordenamiento en esa función celular, que con el tiempo me va a dar un resultado en beneficio de esa patología, es decir, disminución del dolor, de la inflamación, mayor movilidad. Bien, ¿sí? Bien. A mí lo que me gusta de esta terapia es que es Sí. inocua, indolora, no Sí. invasiva, no es cruenta, porque vos No. hablas de frecuencias y de todo lo que hace y tal vez genera como un Sí. cupo, un miedo de, ¿y esto qué va a Exacto, hacer? ante lo desconocido. ¿Dónde me van a Claro. meter? ¿En qué cápsula, en qué aparato me meten? Que haga tantas maravillas. Entonces, bueno, ahora para Bien. tranquilizar a la gente, vos contales cómo es una sesión. ¿Qué es Claro, lo que eso es muy bien. Vamos, voy a pasar a explicar brevemente en qué consta una sesión. TOP tiene un protocolo, ¿no? Es decir, el paciente reserva su turno de primera consulta, se elabora una historia clínica específica, bastante acabada y desarrollada, y con esa consulta tiene una sesión de 30 minutos del método. El paciente se acuesta en la camilla vestido, o en un sillón. Atento con esto porque puedo estar bien cómodo en una camilla o puedo no estarlo, lo cual hay un sillón poltrona bien cómodo. El equipo tiene 2 emisores, ¿sí? Donde justamente empieza ese barrido secuencial y 4 focalizadores o resonadores, ¿sí? Que van a ser colocados en zonas determinantes. Acá quiero hacer una aclaración, Silvia, porque el método específicamente va a... el objetivo del método TOP es poner en funcionamiento los elementos principales que consideramos en el sistema inmune. En este caso, los linfocitos T. El sistema inmune es nuestro sistema de defensa, ¿sí? Linfocitos T, que serían los soldaditos del cuerpo, para que la gente entienda que se ponen en funcionamiento para defendernos de factores externos que nos pueden dañar y para mantener ese equilibrio interno, ¿sí? Es muy importante saber esto. Por lo cual nosotros, esos focalizadores o resonadores los colocamos en zonas específicas. Eje neuroendocrino, zona de hipófisis, tiroides y timo, ¿sí? Sabiendo que estos linfocitos se generan en la médula ósea roja, que forma todos estos elementos celulares de defensa, linfocitos T, en el vaso, y se terminan de formar en el timo. Entonces nosotros colocamos las primeras sesiones, varias sesiones, 2 semanas más o menos, en esos puntos, porque ponemos en marcha el mecanismo normal del organismo con esta frecuencia para poner en funcionamiento esos linfocitos y se
y nos van a dar como respuesta menos carga de dolor, menos inflamación y mayor movilidad. Muy importante entender que todo el cuerpo se ve beneficiado, eso quedó claro, ¿verdad? A medida de que el paciente cumple con un tratamiento, porque TOP tiene dos etapas, una etapa inicial y una etapa de plan de mantenimiento. La etapa inicial, dependiendo de cada caso, en general, porque a nosotros acuden todo tipo de edades y de pacientes con distintas patologías. Ya vamos a explicar qué patologías, Silvia, ¿sí? Entonces, la etapa inicial aproximadamente dura unos 3 o 4 meses, dependiendo del caso, repito. A veces es muy avanzada la patología y está con enfermedades o patologías asociadas, ¿sí? Que también se benefician con el método, pero va enfocado más a todo lo que es artritis, artrosis, inflamaciones, procesos degenerativos, autoinmunes, que son muchas, hay más de 140 enfermedades reumáticas, ¿sí? Son muchas, ¿sí? Ya sea autoinmunes o las degenerativas como la artrosis. Entonces, esa etapa inicial, el paciente va 1 o 2 veces por semana, ¿sí? Más o menos hacer unas 4 sesiones o 3 sesiones semanales, pero concurre 2 veces. Luego de un tiempo estipulado donde nosotros vamos haciendo un control, no antes de los 2 meses se ven los cambios, ¿sí? Eso es muy importante entender. No es instantáneo, hay que darle tiempo al método. A medida que el paciente está dentro de ese campo de emisión, empieza a reordenar esa función celular. Entonces, luego se hacen controles, como dije, muy seguidos. Cuando ya bajaron esos niveles de dolor, se le indican ejercicios específicos. Está con menos carga de dolor en general, ya en esta etapa no toma nada de antiinflamatorio. Recordemos que los pacientes vienen con mucha carga de medicación para calmar el dolor, demasiada, ¿sí? Lo cual, ese organismo está intoxicado, más la medicación que ya tiene por alguna patología que ya es de base, ¿sí? Que no la debe sacar porque puede ser hipertensión, diabetes, puede tener diabetes, ser un poco hipertenso. Entonces, luego de esa primera etapa pasa un plan de mantenimiento, que ya es cada 15 o 20 días, ¿sí? Entonces, y después ya viene una vez al mes. El paciente viene siempre pasando la primera etapa, hay una estabilidad biológica, porque ya se puso en marcha el mecanismo propio de nuestro organismo, ¿sí? Muy interesante esto, porque ya el paciente incorpora sus ejercicios, hace vida normal. Yo he tenido realmente muchas satisfacciones con TOP, porque hasta familias enteras venirme a agradecer de lo bien que estaba la abuela o la tía, porque mejoró mucho esa condición invalidante que dan estas enfermedades degenerativas, como artrosis y, como dije, artritis y diversas más. Sobre todo en los últimos años hay muchos pacientes con fibromialgia, ¿sí? Que antes se les llamaba síndrome de fatiga crónica, ahora ya... Sí. Lo que yo remarco, ¿no?, del tratamiento es esa calidad de vida, como decís vos, de que la enfermedad, dejada a su libre evolución, cada vez va a ser más invalidante. De este modo, detenés la progresión. Se activan los mecanismos fisiológicos del cuerpo de curar, de restaurar. Se desintoxica. Entonces, no solo que frenás la progresión, sino casi que uno la llevase hacia atrás. La persona Sí, la patología está, claro, la patología está, pero ya sin sintomatología. Eso es muy interesante. Claro, ¿sí? Interesante. Además, lo que dijiste, Graciela, de que sigue con su medicación habitual, hay medicación que no va a retirar, sí retira la de la inflamación, la del dolor. La antiinflamatoria, o a veces con altas cargas de corticoides, que bueno, ya con los estudios médicos que se hacen sus controles, el paciente o el mismo reumatólogo, en el caso de una artritis reumatoidea, va bajando las dosis y empieza a mejorar muchísimo los valores, ¿sí? En laboratorio, muchísimo. Exacto, y al estar el organismo, como decís vos, desintoxicado, mejor efecto aún hacen los medicamentos que él tome. Y además, que lo podés combinar, ¿cierto? Todo puede ir combinado de otras terapias, porque vos acabas de decir que puede hacer ejercicio, puede hacer, o sea, no invalida que haciendo esto no pueda hacer otras cosas. No. Al principio, cuando el paciente está muy dolorido, sí hay que bajar. Lo primero, el objetivo es bajar esa carga de dolor e inflamación, ¿sí? Porque hay muchas patologías, fibromialgia, tendinitis, tendinosis, discopatía, hernias de discos bastante agudas, que por más que algunas puedan llegar a no ser quirúrgicas, depende también de cada caso, porque hay pacientes de alto riesgo y no pueden ir a una cirugía, ¿verdad?
Entonces, resonancia en mano, estudios en mano, vamos indicando el tratamiento, siempre entendiendo, Silvia, acá es muy importante de que en los estudios de TOP, que hemos hecho varios centros TOP, ¿sí? Ya vamos a pasar a explicar, nos da un 75%, quisiéramos el 100%, ¿verdad? Pero bueno, de mejoría estable en el tiempo. Hay estudios muy completos, entre ellos unos colegas de San Luis con centro TOP en artritis reumatoidea. Sabemos que la artritis reumatoidea es una autoinmune bastante complicada porque hay deformidades, desgastes, patologías que son muy crónicas y largas y bueno, complicadas, ¿sí? Donde hay otros órganos implicados y daños. Entonces, esos estudios de estos colegas dieron 75% en muchísimos casos de artritis, solamente de artritis reumatoidea. En mi caso, yo con otra colega hace años en TOP hicimos de artrosis, ¿sí? Y nos dio el 75% también. En un rango de pacientes de 40 a 90 años, con distintos tipos de artrosis, con variables de patologías asociadas, con cirugías, en distintos casos, ya todos dejaron la medicación antiinflamatoria, que eso es muy importante, dejar que lo único que hace es tapar el cuadro e intoxicar el organismo, y mantener esa mejoría en el tiempo, esa biología estable en el tiempo. 75% es un buen número, queda ese 25, 30, bueno, 25, que, bueno, en algunos casos no se da, pero bueno, bastante bien. Y todo tiene que ver ese 25, como decís vos, en el momento que llega el paciente, las enfermedades concomitantes, hay una serie de factores, o sea, somos organismos, la gente quisiera eso, ¿no? Que van a hacer TOP, recauchúteme todo. Lo que pasa es que en la población de artrosis, por ejemplo, todos a partir de los 30 años ya hay un proceso degenerativo, hombre o mujer, en mayor o menor grado, ¿sí? Solo que es silenciosa al principio, ya cuando se hace aguda y con síntomas, porque ya hay un proceso de desgaste avanzado. Lo mismo pasa con las hernias de disco, ¿sí? Otro tema muy en auge, Silvia, que quisiera hablar 2 segundos, es el tema factores estresores, ¿sí? El factor estresor es el factor del trabajo en la computadora todo el tiempo, de la carga laboral, de la emocionalidad del día a día. El factor estresor cumple un papel muy importante, y bueno, cuestiones personales, etcétera, que todo ser humano tiene, en estas contracturas y estos desgastes. Ni hablar del sedentarismo, ¿sí? O de estrés tan alto que tiene el paciente, el día a día. Ni hablar si no hace actividad física o come mal, ¿no? Bien, no sé qué pasó. Bien, hablando del tema de TOP, de esta tecnología tan de vanguardia, los equipos, ¿son nacionales? ¿Son importados? Bien, las aprobaciones de tu centro. Vamos a hacer un poquito de historia. Sí, para que vos lo cuentes. Sí, muy importante. Sí, todo lo que es TOP tiene una historia de aproximadamente 30 años, ¿sí? Nuestro director médico en el año 91, Horacio Pufré, comenzó los estudios con un grupo de científicos sobre el bioelectromagnetismo y su acción en estas patologías que acabo de describir, artrosis, degenerativas, donde no había, y sigue sin haber, digamos, un tratamiento que sea válido y sostenido en el tiempo, y que justamente sea no invasivo, no agresivo y sin efectos colaterales. Bien, basado en estudios científicos de cómo se comportaban las partículas en el universo. Esto sirve para que tengamos idea, ¿sí? De las teorías de Einstein, de Max Planck, que, es decir, el quantum, la famosa palabra quantum, viene de lo demostrado por Planck, que decía que la materia no existe, que todo es energía. Entonces se crea el cuanto o quantum, que es la partícula más pequeña, ya para que tengas idea, entre 10 y 100 millones de veces más pequeña que un átomo. Eso es muy chiquito. Lo cual, ¿cómo se comportan
las partículas en el universo es lo que en la actualidad se conoce como quantum o la medicina cuántica, cómo trabaja estas frecuencias, ¿sí? Este bioelectromagnético. Horacio Cufré, desde Buenos Aires, todo central, 30 años de estudios, comienza el trabajo con el equipo médico, el aparato, equipo médico que tú me preguntas, lo cual en el 2017 ya se logra demostrar, después de 30 años de estudio, y lograr la aprobación, después de varios años, muchos, de ADMAT, ¿sí? Con un registro, patente médica, del equipo TOB, B corta 6, PM 22421. Ya está aprobado por el ente regulador y revisado anualmente. Es muy importante eso, ¿sí? Porque se comprueba, después de muchos años, esa efectividad, ¿sí? Son 130 sedes en todo el país, ¿sí? Más países limítrofes, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Colombia. Interesante el método. Sostenido durante muchos tiempos, en Córdoba y bueno, en el interior, en todo el país, de Ushuaia a La Quiaca, de Mendoza a Buenos Aires. Hay un montón de centros top. Yo tengo pacientes que les llamo itinerantes, que vienen de otras provincias, pasan tiempo acá y se hacen su top, siguen a visitar su familia a otro y hacen su top. Bien. Eso se llama tener calidad de vida, sí, es verdad. Bien. Bien. Y además, Graciela, además de todo, sí, vos acompañás en algunos casos cuando lo deseen, ¿no? O sea, vos haces otro tipo también de terapias para el dolor, sí, auxiliares, sí, en sí, tu centro, sí, ¿verdad? Exacto, porque teniendo en cuenta, Silvia, también, lo que acabamos de decir, que quedó claro cómo hasta que el método me dé esa respuesta, y bueno, sacamos al paciente del dolor con métodos que yo aplico desde hace muchos años. Yo estoy formada en medicina china, ¿sí? Y practico y hago una técnica que se llama técnica tibetana en columna. Es todo también, no es invasivo ni agresivo, simplemente es una manipulación suave, un previo masaje que trabaja en las zonas reflejas de toda la columna, no una parte, toda la columna, ¿sí? Yo voy trabajando, haciendo un diagnóstico desde ese enfoque, vía refleja de la columna. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago una manipulación muy suave, con dedos o codos, va a ir a trabajar en la zona de dolor y en las vísceras, en los órganos implicados. Interesante también. Y desde el enfoque chino, ¿qué hago? ¿Qué diagnóstico hago? Meridianos chinos, enfoque de órganos y emocionalidad. Cada dupla de meridianos chinos trabaja en el equilibrio del yin y el yang, siempre desde una emoción también, ¿sí? No solo desde el dolor o lo postural, sino también entendiendo que somos un todo, ¿sí? Por eso es el enfoque holístico. Acompaño con auriculoterapia, desde el mapa de la oreja, más de 104 puntos, vía refleja con las famosas semillitas, ¿sí? Y reflexología holística también desbloqueando emociones, ¿sí? Entendiendo de que somos cuerpo, mente y espíritu. Eso siempre lo he practicado en todas las técnicas, Silvia. Y mi lema es, y como gente, es mi exterior, es decir, debo tener ese equilibrio interno manifestado en el externo para estar bien en todo sentido, no solo en lo físico, sino en lo emocional, mental, espiritual. Por eso tengo un área donde hago todo lo que es estética, para que también me vean bien, la parte física, en lo facial, en lo corporal, pulso magnético, criolipólisis, todos tratamientos faciales de última generación. Porque debemos estar bien en todo. En todo, sí, eso es lo que yo quería marcar de vos, para que pudiesen comprender que van y se ponen en completas manos, o sea, en completas manos que le van a trabajar todo, adentro, afuera, lo estético, pero lo emocional, lo físico, y que es de lo natural, Silvia. También acompaño con fitoterapia, ¿sí? Fitoterapia y todo lo que es hierbas en tintura madre para equilibrarnos en todo lo que haga falta. Eso es muy interesante. Absolutamente integral, absolutamente integral. Obviamente que ante tanto tema van a quedar un montón de preguntitas
que yo voy a dejar abierto el espacio para que las hagan, Perfecto. para que les respondamos, y también obviamente los voy a invitar a conocer más sobre la licenciada Graciela Nasler en su perfil. Ingresan al perfil en Ser Vital Online y van a encontrar mucha información sobre sus terapias, videitos que están muy buenos, así que los invito a ver los videitos. Gracias. Esta entrevista no termina acá, hay mucho más por conocer de Graciela. Hay un artículo espectacular en el blog, hay mucho, les digo que hay mucho, así que tómense el tiempo de ir al perfil, de ir a la página, de dejarnos las preguntitas, porque esto sigue. Si vos querés agregar algo, Graciela, y si no, los invitamos a la próxima entrevista que tengamos. Te doy la palabra. Termino diciendo una frasecita de Einstein que dice que, bueno, si quiero resultados distintos, también debo emprender algo distinto. Otro resultado, emprendo algo distinto. No me quedo siempre con lo mismo, ¿verdad? Exacto, otro camino. Interesante también. No siempre la pastillita milagrosa que ya vimos. Quiero resultado distinto, intento otra cosa. La pastillita sola no hace milagros. No hace milagros. Bueno, no. mil gracias por habernos acompañado. Gracias a vos, Silvia. Un gusto y bueno, entren al perfil y vean todo y cualquier duda, están todos los datos, ¿verdad? Sí, gracias. Preguntas. Nos vemos en el próximo encuentro de Conociendo a nuestros terapeutas en otra imperdible entrevista. Mil gracias que nos hayan acompañado. Los esperamos en la plataforma, en el perfil y en sus preguntitas. Gracias.